Vamos a comenzar con este primer video tutorial. Darles que yo estoy trabajando con un computador Mac. Sin embargo, he instalado digamos, una aplicación que me permite trabajar como un ambiente de Windows. Van a haber unas pequeñas variaciones, pero finalmente la utilización del software va a ser la misma. El inicio, y aquí vamos a partir con lo siguiente. Vamos a escribir SPSS para encontrar primero la aplicación que permite abrir el software y que ustedes van a poder comenzar a trabajar. Bueno, ahora vamos a comenzar con la primera parte de este tutorial, ¿ya? Yo les señalaba que va a aparecer este primer cuadro de diálogo. Ustedes lo pueden cerrar directo, ¿ya? Entonces va a aparecer inmediatamente el ambiente SPSS, ¿ya? Una vez abierto el programa, ustedes pueden visualizar en la esquina inferior izquierda de su pantalla dos pestañas, que son los ambientes donde ustedes se van a mover como usuarios de SPSS. Primero, vista de datos. Voy a presionar vista de datos. Y vista de variables. Presionenla ustedes también. Primero, quiero decirles que vista de datos es la pantalla donde ustedes van a ingresar todos los valores numéricos de las variables. Donde ustedes alojarán en el fondo todos los códigos numéricos que corresponden a las preguntas del instrumento de medición que ustedes van a trabajar, como por ejemplo un cuestionario, ya lo señalaba, que en este caso será una breve encuesta, en donde nosotros trabajaremos ahora. Lo que les señalaba aquí es que aquí en estas columnas ustedes pueden ver ese var, var. Aquí nosotros no hemos ingresado las variables, ¿ya? Pero aquí yo puedo ingresar todas las variables que yo quiera. Si yo muevo acá con este cursor, ustedes pueden ver que pueden ingresar las variables que ustedes quieran. Estas columnas, por lo tanto, la información son las variables. Variable, por ejemplo, la identificación escolar, variables sociodemográficas como sexo, edad, estado civil, etc. ¿Ya? Y aquí va a ir un individuo. La lógica de esta parte de la pantalla es que yo voy a tener una variable y un individuo. Y en esta celda que está acá, yo voy a alojar los valores numéricos que corresponden. Primero que voy a hacer, para poder hacer y desarrollar esa parte del procedimiento, me voy a ir a vista de variables. ¿Ya? Si yo me posiciono acá con el mouse, presiono esta primera celda, uno puede escribir directamente. Por ejemplo, nosotros vamos a simular, por ejemplo, en este cuestionario que les decía, nosotros vamos a ingresar una primera variable sociodemográfica que se denomina sexo. Ustedes se posicionan sobre la celda y escriben directamente sobre ella. Después ustedes tienen dos opciones para avanzar a la segunda celda. Ustedes lo pueden hacer con un clic, haciendo clic con su mouse, o moviéndose con el tab, con el tabulador de su teclado, ¿ya? En este caso yo lo voy a hacer con clic. Hago un clic y ahí voy a estar en tipo de variable, donde ustedes van a ingresar el tipo de variable que ustedes están trabajando. Como aclaración, en el curso utilizaremos, nosotros voy a presionar, miren, presionen este cuadrito que está acá, estos tres puntos suspensivos, y aquí van a encontrar distintos tipos de variables. Pero quiero aclarar que nosotros en el marco de este curso vamos a utilizar dos. El que está marcado por defecto, es decir, el que trae marcado el programa, que es el tipo de variable numérica, y vamos a trabajar también con variables de cadena, con estos dos tipos. Primero vamos a dejar por defecto numérico. Todas las variables que tengan algún número van a ir en este soporte que es el tipo de variable numérico, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a encontrar con otro tipo de variables que son las variables de cadena, que también trabajamos bastante en el marco de este curso. Este tipo de variables de cadena se emplean cuando los valores ingresados a la celda no son numéricos y corresponden a variables cualitativas de texto. Es decir, yo podría escribir una frase o el discurso de una persona completamente. Las variables de cadena pueden tener cualquier tipo de carácter,
Es decir, yo puedo escribir letras, puedo escribir acentos, puedo escribir números, etc. Generalmente las encuestas traen una pregunta abierta, ¿ya? Que dice, por ejemplo, agrega un comentario o comente su evaluación. En este tipo de variables, las variables de cadena, yo voy a ingresar este tipo de situaciones, ¿ya? Por ahora vamos a dejar solamente numérico, porque la variable sexo va a ser una variable, a pesar de ser una variable cualitativa, es una variable numérica, que nosotros vamos a asignar un número a la condición hombre, mujer. Le dan aceptar, por favor, al cuadro de diálogo. La anchura, esta que está acá, ¿ya? Esta columna define el máximo de dígitos que va a contener la variable. Para el cálculo del ancho se incluyen los dígitos enteros y decimales. Por ejemplo, el número 1000 tiene 4 dígitos de anchura. Les sugiero dejar esta columna por defecto, es decir, no modificarla. Trae 8 caracteres de anchura y ustedes van a... esa cantidad de caracteres numéricos les va a servir muchísimo. En la otra columna vamos a encontrar la columna de decimales. Esta columna de decimales define el número de dígitos decimales que puede tener una variable. Las cifras que superen la longitud que ustedes indicaron, por ejemplo, si yo le asigno un decimal y la variable que ustedes ingresaron tenía 3 decimales, automáticamente van a ser aproximadas por el programa. En este caso, para la variable sexo, adivinen cuántos decimales tiene la variable sexo. Ningún decimal, ¿no es cierto? Porque van a tener números enteros. Bueno, en la próxima columna vamos a tener la parte de etiqueta, en donde yo voy a escribir directamente lo que dice la pregunta del cuestionario. En este caso yo voy a escribir solo lo que decía el cuestionario, sexo del encuestado o encuestada, ¿no es cierto? En la otra columna vamos a encontrar la columna de valores. Miren, si yo pincho sobre valores con el clic del mouse, hagan por favor clic en esos 3 puntos suspensivos que se ven ahí y se va a desplegar el siguiente cuadro de diálogo, ¿ya? Los valores, esta es una columna muy importante porque acá voy a ingresar los valores de las etiquetas de mi variable. Por ejemplo, voy a tener para la variable sexo tengo 2 alternativas, ¿no es cierto? Estoy hablando de la variable sexo, ¿no? Otro tipo de variable género podría cambiar esta situación, pero con esta variable, la variable sexo, vamos a ocupar solo 2 etiquetas, las etiquetas clásicas binarias. Les vamos a asignar, por ejemplo, a los hombres el valor. Fíjense, acá dice valor y aquí da el espacio. El valor de 0. Escriben directamente 0 ustedes ahí. Etiqueta hombre. Y ustedes se posicionan sobre etiqueta, sobre el espacio, escribe directamente ahí la palabra hombre. Después le da añadir. Luego agrega el valor, la etiqueta 1. ¿ya? Y este es mujer. Y le damos añadir. Cuando ya tenemos añadir, le damos aceptar finalmente. Y acá, fíjense ustedes, quedaron guardadas mis etiquetas. El comando de perdidos, que es la segunda, es la que está después de valores, ¿no es cierto? Perdidos, sirve para contabilizar y aislar del análisis una etiqueta que yo le asigno los valores perdidos. ¿Qué vamos a entender por valores perdidos? Generalmente cuando una persona no responde una pregunta de la encuesta o la responde mal, por ejemplo, coloca 2 respuestas donde debió haber colocado una. Y se ingresan de la siguiente manera. Uno pincha los 3 puntitos suspensivos que están acá y en valores perdidos, miren aquí, por defecto dice no hay valores perdidos. Pero ustedes pueden asignar cuando hay un valor perdido, es decir, cuando la persona no quiere identificarse con un sexo hombre o mujer, pueden colocarlo como valor perdido y a ese valor perdido generalmente como acuerdo de la comunidad de análisis de datos le asignamos un 99 a ese valor. Escriben el 99 directamente, primero pinchan acá, después asignan el valor 99 y le dan a aceptar. La columna de columnas es un parámetro netamente informativo y está directamente relacionado con la propiedad de decimales visto anteriormente, así que déjenlo tal cual, no hay ningún problema. Lo mismo ocurre
con la columna de alineación. Esto es simplemente para ver a qué lado de la columna va a quedar la fila, va a quedar mis datos. Pueden ser a la izquierda o a la derecha. Aquí hay un parámetro interesante que es el nivel de medida de la variable, ¿ya? Aquí si ustedes despliegan esto, el nivel de medida de la variable, aquí uno selecciona el nivel de medida que yo estoy ingresando. Acá en SPSS tiene solo 3 opciones, que es un poco distinto a lo que vimos en el capítulo anterior. Recuerden que hay 4 niveles de medida: nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Acá tenemos variables nominales, ordinales y la última es escala, ¿ya? Que concentra esta variable de escala, concentra las variables intervalo y de razón en los capítulos anteriores, ¿ya? Se deja tal cual. En este caso, esta variable, ¿de qué tipo es? La variable sexo es una variable de tipo nominal. Ustedes escriban, pinchan por favor la parte que dice nominal. Y la última parte, rol, este campo, déjenlo por defecto, no lo cambien, sirve para asignar roles predefinidos que se pueden utilizar para preseleccionar variables para el análisis. Esto es para modelos, pero nosotros no lo vamos a ocupar, así que ustedes lo dejan por defecto, ¿ya? En el otro tutorial que vamos a desarrollar, vamos a ir a la vista de datos y vamos a comenzar a ingresar los valores numéricos de una encuesta que vamos a simular.